Bueno, mi nombre es Eric Alberto Hernández Bernal y bueno, este es un resumen acerca del libro La tradición jurídica romano-canónica. Bueno, como primer punto que podemos destacar es que en el mundo hay tres tradiciones legales que prevalecen. Tenemos el derecho civil, derecho común y derecho socialista. Vemos que una tradición legal es un conjunto de actitudes sobre la naturaleza del derecho y su papel en la sociedad en un sistema legal, y su organización opera como se debe de estudiar. Aplicar y perfeccionar y enseñar un sistema legal es, en cambio, un conjunto operativo de instituciones, procedimientos y reglas. Esto a lo que nos lleva es a una tradición. La tradición del derecho civil es aún más antigua, más difundida y más influyente que la del derecho común. Tenemos que cuando se publicó el Corpus Juris Civilis de Justiniano, la tradición del derecho civil era ya más antigua que el derecho común. El derecho común se inició cuando los nómadas derrotaron a los antiguos defensores de Hastings, y la tradición del derecho civil y derecho común refleja una sociedad estilista y exploratoria. Como otro de los puntos importantes tenemos la tradición del derecho socialista, que se origina en la época de la Revolución de Octubre. La actitud socialista es que todo el derecho del instrumento de política social y económica para los socialistas de nuestro sistema legal contiene metas e ideales injustos. Para ellos las otras tradiciones son criticables, pues no explican bien sus ideologías y lo ven como sistema para contar los ideales burgueses. La tradición de derecho civil es una combinación de otras subtracciones distintas, con orígenes separados y desarrollados en diferentes periodos de la historia. Las principales fuentes históricas de los conceptos que podemos encontrar son los procedimientos e instituciones del derecho privado, procesal y penal. De la actualidad son el derecho civil romano, el derecho canónico y el derecho mercantil, que básicamente son como los que sustituyeron estos tres puntos fundamentales en lo que es el derecho. Y bueno, como principales fuentes históricas, que también es un punto importante que se destaca, tenemos los conceptos, procedimientos e instituciones del derecho privado, procesal y penal, como ya habíamos mencionado. Bueno, después tenemos como punto importante el derecho civil romano, que deriva del derecho romano compilado. Y este está codificado bajo el poder de Justiniano, que se compone del derecho de las personas, la familia, la herencia, la propiedad, los delitos y sobre todo el enriquecimiento justificado. También los contratos y los remedios que protegen judicialmente los intereses de estas mismas categorías son bastante importantes y destacan mucho en este rubro. El derecho canónico fue elaborado por la Iglesia Católica por su misma organización. Este se convirtió en un derecho universal en el campo espiritual asociado con el Papa y surgió a principios de la era cristiana. Después tenemos como otro punto importante el derecho mercantil, como ya lo hemos mencionado, que bueno, este se desarrolló en Italia principalmente en el momento de las cruzadas. Hablando del derecho mercantil de Europa Occidental, los pueblos italianos medievales se convirtieron en centros comerciales y las reglas desarrolladas en estos fueron influyentes a este derecho. Como consiguiente tenemos el derecho público, el derecho civil. Bueno, de hoy en día es un producto de una revolución ocurrida en el occidente alrededor de 1776, que contenía movimientos como la revolución estadounidense, la revolución francesa y el resurgimiento italiano, así como las independencias que liberaron América Latina, la liberación de Grecia y la unificación de Alemania. Todo esto fue un producto que se llevó a cabo en una revolución intelectual, en la que se superan algunas ideas que se tienen como por encima del gobierno y el ser humano. Y bueno, esa es una de las principales fuerzas en esta revolución, que fuera del derecho natural, que se basaba en ideas prácticamente sobre la naturaleza del hombre y la importancia de estas mismas sobre el mismo derecho. Otra fuente importante del derecho que se destaca es el Estado, que se convertía en la única fuente del derecho que dio soberanía absoluta, que tenía dos caras, una que excluía todo derecho de origen externo y otra que excluía todo derecho de origen consuetudinario, que como lo tenemos entendido, el derecho consuetudinario es el que acude a la costumbre, o es el nombre que se le da al derecho de la costumbre, que bueno, estos aceptaban principios aceptados en el derecho internacional si el Estado lo decía, y se produjo un monopolio estatal en la elaboración de leyes, y sobre todo la ley esencial del positivismo legislativo. Otro punto que destaca mucho son acerca del tema de los jueces y el sistema judicial, que bueno, tenemos que los jueces en el derecho común se daban a dar como héroes, que estos tenían mucho poder, ya que sus facultades son mayores y tienen un reconocimiento importante por la sociedad. En el derecho común, como ya destacamos, y en la tradición del derecho civil, los jueces son servidores públicos como tal,
tienen respeto público, mas no son vistos como superiores, no pueden hacer ley, su trabajo consiste en encontrar la legislación correcta, realizar una comparación con el hecho y emitir una solución que es un operador del derecho. Igual tenemos que las decisiones judiciales no son fuente de derecho, sino si lo fueran, estas corromperían el orden de la división de poderes. Pero esto no quiere decir que nadie pueda voltear a ver otras decisiones judiciales, al contrario, es muy común que estas sean usadas para argumentar en cuestión de abogados e informarse a los jueces como tal. Los valores muy importantes que tenemos son la equidad y la certeza que manejan los jueces en este. Bueno, como primer punto, la equidad tenemos que es una facultad que tiene el juez para suavizar la dureza de la aplicación estricta de una ley. Este es un otorgamiento a los tribunales para que apliquen principios de justicia en las resoluciones de las disputas que se le presenten. La justicia del caso individual en el derecho civil esto amenaza la certeza, ya que el derecho civil ha sacrificado flexibilidad por conservar la certeza. Otro componente importante que se nos menciona es la ciencia jurídica, que bueno, este es un componente del derecho civil que evoluciona a partir de las ideas de Savigny, quien decía que la codificación alemana debe ser un sistema legal basado en los principios de derecho vigentes en la historia alemana. La ciencia jurídica es el proceso científico del cual se desprenden principios que no están contenidos inmediatamente. Estos en las fuentes del derecho, que es un proceso sistemático donde se eliminan los elementos no esenciales de las mismas. Y bueno, del derecho civil se extraen los principales conceptos legales operativos, que son la estructura del derecho y principales instituciones legales de estas mismas. Siguiendo con el derecho común, tenemos que hay un tribunal supremo que es el ente superior a todos los demás, y sea de la naturaleza que sea el caso, se puede referir al tribunal superior para su revisión y aclaración en caso de confusiones. En el derecho civil tenemos que esto no sucede así. Hay conjuntos de tribunales separados según su naturaleza, cada uno con su jerarquía, jurisdicción, jueces y procedimiento en algunos lugares. Y por ejemplo, un ejemplo que tenemos de esto es Francia, que hay una corte de casación sobre los otros tribunales. Bueno, estos proveen respuestas a los problemas surgidos en la interpretación de los estatutos, y este es un país de derecho civil, también tiene un conjunto de tribunales administrativos. ¿Y esto cómo funciona? Que esto va de acuerdo a los límites de la autoridad que le otorga el legislador, la jurisdicción ordinaria y la administrativa. Y bueno, teóricamente hablando, estos prácticamente son separadas y exclusivas del mismo. También se nos habla un poco acerca del derecho procesal civil, en donde se nos destaca el procedimiento civil, que se divide en 3 etapas. Una preliminar, donde se ejercitan las acciones y se designa un juez. Una de recepción de pruebas, donde se prepara un resumen escrito. Y la etapa de la decisión, los jueces reciben alegatos y argumentos de los abogados, donde estos toman su decisión. En el derecho civil no hay un jurado, mientras que en el derecho común sí lo hay. En el derecho civil, la indemnización del actor se limita a la compensación de la pérdida sufrida. De acuerdo a esto. Por otro lado, tenemos el procedimiento penal, que esto es algo distinto, donde se impone una pena por un acto cometido. Los delitos y los castigos solo pueden ser establecidos por la ley, y debe de haber congruencia entre el delito y el castigo. Y los castigos se deben implicar imparcialmente a los delincuentes. El procedimiento penal también es divisible en 3 etapas. Primero tenemos la fase de investigación, la fase del examen, que es escrita, después en cuestión no pública, y el juicio. Este último solo se hace si se ha cometido un delito como tal, pero si el juez examinador dice que no se ha cometido ningún delito, o que solo es uno, o que no lo hizo fue el mismo al que se acusa, entonces no va a juicio. Es ahí donde no aplicaría este punto. Otros puntos a destacar del derecho público es que este está compuesto, como ya dijimos, de derecho administrativo y el derecho constitucional. El constitucional es el que gobierna la organización y operación del Estado, y el administrativo es el que gobierna administración y operación de la rama administrativa del gobierno. Y de estas también tenemos las relaciones, que estaba con la legislación, la judicatura y el público. Y bueno, gracias a todo esto, gracias al hecho de que poco a poco nos hemos alejado de los códigos civiles, que han crecido otras legislaciones como la legislación especial, dando un ejemplo, la declaración de la supremacía legislativa del derecho civil como tal ha ido transformándose completamente de distinta forma según su lugar de origen, pero el derecho civil no está perdiendo su fuerza. Al contrario, se cree que comienzan nuevas etapas que en un futuro serán estudiadas, como al igual que en otros sistemas del pasado. Es prácticamente un proceso de ver la evolución de acuerdo del derecho civil a las necesidades de la sociedad como tal del derecho.
Y bueno, este es un punto importante porque nos habla de la evolución y del avance como sociedad que hemos tenido hoy en día. Y como punto importante que nos maneja, que es la materia fundamental de esta asignatura, que es la historia, y ver la evolución y todo el proceso que llevamos a través de esta materia y del derecho como tal. El libro me pareció un extraordinario libro. La verdad que si bien, bueno, podrían asustarnos con el título de tradición jurídica romano-canónica, pero bueno, es una muy buena explicación del derecho civil como conocemos en estos días y todo el proceso que ha sufrido de cambios, que bueno, que más allá solo explicar superficialmente lo que es el derecho civil, hoy en día es un análisis profundo acerca de sus fuentes, las tradiciones en las que surge, su historia, su forma de organización, y nos adentra un poco más en el derecho civil de una forma muy delicada e imperceptible, que bueno, nos plantea una comparación del derecho civil con el derecho común, el cual es usado en Estados Unidos y en otras partes del mundo, pero sobre todo haciendo mucho énfasis en lo que es Estados Unidos, porque es con él que estamos más familiarizados, perdón. Si vemos series norteamericanas acerca de abogados y policías, pues estos idealizan o presentan de forma gráfica muy diferentes o de una forma muy ficticia, por así decirlo, a lo que podía ser todo lo que conocemos como es realmente. Y bueno, esto nos plantea también la idea de que es el trabajo de una abogada en cualquier parte del mundo y que todo es como lo narran en este tipo de situaciones. Que bueno, y todo esto es un derecho totalmente distinto y más antiguo, con sus pros y sus contras y muchos temas de interés y mucha historia que contar. Pero bueno, me quedo con mucha parte importante acerca de lo que hace hincapié en el derecho civil y el derecho común y las diferencias e importancias que hace el autor en este tipo de temas. Muchas gracias.